como ponente en la jornada científica Epilepsia LISAE 2018, ofreciéndonos sus conocimientos con el tema Estadística de la Epilepsia en el MinSal, San Salvador, 17 de marzo del 2018. Firma Dr. Milton Dagoberto Brizuela Ramón, presidente del Colegio Médico de El Salvador. Dr. Roberto Armando Ticas Cárcamo, director del Comité de Actividades Científicas del Colegio Médico de El Salvador. Doctora Peña. Bien, continuamos con nuestra siguiente exposición, convulsiones febriles, la ponente será la doctora Claudia Valencia. La doctora Claudia Valencia es médico graduado de la Universidad de El Salvador, médico pediatra graduado del Hospital Nacional Blum, graduado de Neurología Pediátrica en el Hospital Luis Calvo, con certificación de la Universidad de Chile. Actualmente es miembro del staff del Hospital Nacional Blum en el área de Neurología Pediátrica. Ella es expresidenta de la Liga Salvadoreña de la Epilepsia y actualmente vicepresidenta de la Liga Salvadoreña contra la Epilepsia y miembro actual de la Junta Directiva de la Asociación de Ciencias Neurológicas. Doctora Valencia. Tengan buen día. Este día voy a conversar de un tema que es sumamente común, que lo veamos en las unidades de salud, en los hospitales, ¿verdad? Es un tema relativamente sencillo, pero que lo voy a presentar desde un punto de vista práctico, ¿verdad? Conocer todos los aspectos generales y cómo se maneja esta condición. No es una enfermedad, pero es una condición, es parte del desarrollo de los niños y es importante conocerlo porque comúnmente estamos recibiendo en el hospital pacientes con, si bien es cierto con el diagnóstico, pero los manejos no son adecuados. Así es que ya es tiempo de ir conociendo un poco más acerca de esos y bueno, agradecerle su presencia esta mañana. Así pues, la convulsión febril es el evento convulsivo más común en los seres humanos. Es decir, es la convulsión y es el evento neurológico que más comúnmente se ve en todos los humanos. El 8% de la población ha experimentado una convulsión en general, independientemente si eso no es febril, el 8% de la población. De este 8%, el 50% corresponde a convulsiones febriles. El otro 50% pues puede ser por causas metabólicas, por traumatismos, por infecciones del sistema nervioso, etc. Así pues, representa el tipo de convulsión más comúnmente en la edad pediátrica. Este puntero no me avanza. Aquí está. Por definición, es el evento en la infancia que ocurre entre los 3 meses. Alguna literatura menciona los 3 meses y otra literatura menciona 6 meses. Pero bueno, es el evento en la infancia que ocurre entre los 3 meses de edad y 5 años, asociados a fiebre y en ausencia de infección del sistema nervioso o de otra causa definida, ¿verdad? O sea, son pacientes completamente sanos que únicamente han presentado un proceso febril pues por alguna infección de vía respiratoria, gastrointestinales, etcétera, pero que no tienen que ver con el sistema nervioso central. Así pues,
se presenta en un 4 a 5% en la población pediátrica, es, como mencionamos, edad dependiente, tiene un pic entre los 18 a 22 meses, es decir, los lactantes son los que comúnmente están presentando estos eventos. Estos eventos que, bueno, lógicamente asustan al papá y asustan al médico de emergencia, etcétera. Se presentan más frecuentemente en varones en un 60%, es decir, de 100 pacientes que convulsionan, 60 son varones. La etiología hoy por hoy sigue siendo desconocida, sin embargo, se han planteado 3 rasgos importantes asociados a convulsión febril. Uno es la característica de la madurez cerebral, 2, la fiebre, ¿verdad?, como desencadenante, y otros son las predisposiciones genéticas. Es decir, en algunos pacientes pues hay mutaciones genéticas que los hacen ser más susceptibles. Los niños entre esas edades, como mencioné, son susceptibles a padecer convulsiones febriles. Con respecto a la madurez cerebral, ¿cuáles son los puntos importantes? Bueno, se observa, como son cerebros en desarrollo, hablamos básicamente de lactantes, la falta en los procesos de mielinización es un evento estructural, es un contexto donde esto fácilmente se desarrolla. Los niños tienen una limitada capacidad para regular el metabolismo energético y el oxígeno neuronal a altas temperaturas. Y la otra situación que se da es la inmadurez del sistema termorregulador, y todos ya hemos oído cuando las mamás le están hablando al pediatra o les están hablando a su médico de cabecera, que no siempre es un pediatra, y están hablando, mire, ya le di el acetaminofén, ya le di el diclofenaco, al niño no le baja la temperatura y no le baja, y le dan luego nimesulide, etcétera, etcétera, la temperatura no baja, por más que se haga, no baja muchas veces, aún con los medios físicos es mucho difícil, se hace bastante difícil controlar la temperatura en los niños. Y así hay un incremento en la actividad y complejidad sináptica. Recordemos que por qué se menciona que es hasta los 5 años que esta condición se presenta, ¿verdad? Y que nos lleva muchas veces a muchas atenciones en las salas de emergencia, y es porque es el momento en que el cerebro tiene una gran actividad eléctrica, tomando en cuenta que el cerebro es una masa eléctrica. Entonces son los momentos donde hay una gran cantidad de proliferación de axones, de dendritas, de sinapsis, que esto, aunado a lo que mencioné, pues lógicamente hace a los niños en estas edades ser más susceptibles a convulsionar por fiebre. La fiebre, ¿qué produce? Bueno, se ha visto el virus herpes tipo 6, las bacterias, que estas producen una activación de citoquinas, de alelos específicos e interleuquinas, ¿verdad?, que alteran todo el funcionamiento eléctrico cerebral, asimismo toxinas circulantes, productos de reacciones inmunológicas, y esto aumenta la excitabilidad neuronal. El herpes tipo 6, que es el virus que causa la rociola infantil y que causa altas temperaturas a los niños, de temperaturas de 40, de 41, pues se ha visto asociado a los pacientes, se ha visto comúnmente en los pacientes que presentan convulsiones febriles, y asimismo es un virus también que se encuentra en un elevado porcentaje en todos aquellos pacientes que convulsionan de adultos y que tienen compromisos, defectos estructurales como la esclerosis mesial temporal. Es decir, que muchos de los defectos estructurales que condicionan las epilepsias del adulto probablemente fueron causados por este
virus y que este ocasionó respuestas inmunológicas que inflamaron o afectaron el lóbulo temporal en esa área. Así es que no siempre los virus suelen ser, a pesar de que solo vemos infecciones respiratorias, no suelen ser tan inocentes. Y la otra situación, depresión del sistema neuronal histaminérgico, que inhibe las convulsiones, la propagación de las descargas eléctricas. Entonces se ha visto que hay una inhibición de este sistema. Y la otra situación, lo que quiere decir que lo hace susceptible y que disminuye el umbral convulsivo. La genética, se ha visto una concordancia del 50% en gemelos monocigóticos, 18% en gemelos disigóticos. Se ha determinado que es una herencia poligénica, es decir, que son varios genes los que están involucrados, brazos largos, brazos cortos, de diferentes genes, que puede ser autosómica dominante y que tiene una baja penetrancia. Y aquí están los locus que se han logrado investigar, que muchos de estos pacientes, donde estos pacientes tienen mutaciones y que algunos de ellos pues también pueden compartir la génesis y pueden ser parte de epilepsia ya en la edad adulta. Así pues, familiares de primer grado ya tienen un incremento de la posibilidad, cuando el padre, la madre ha padecido de convulsiones febriles, los hijos tienen un alto chance de presentar convulsiones febriles en la infancia, en un 10 a un 15%. Como todos sabemos, y es un tema que todos conocemos, los dos tipos de convulsiones: convulsión febril simple, convulsión febril compleja. Las convulsiones febriles simples son aquellas que se manifiestan como lo que ya conocemos, tónico-clónico generalizadas, suelen ser de corta duración, autolimitadas, la mayoría de ellas, y usualmente es un solo episodio en un evento febril. Es decir, que aunque la fiebre dure 5 días, ¿verdad?, solamente se presenta una crisis. La convulsión febril compleja, esta se llama así cuando su presentación es focalizada, puede ser un brazo, una extremidad superior, inferior, un lado, un hemicuerpo. La duración es más larga, arriba de 15 minutos, puede llegarse a producir incluso un estatus convulsivo. Son crisis recurrentes, más de 2 crisis en 24 horas, convulsionó a las 9 de la mañana, llega al hospital y vuelve a convulsionar a las 3 de la tarde, por ejemplo. En fin, o el evento febril, si dura 5 días, en ese evento puede presentar 2 o 3 crisis en días diferentes. Y algunos de los pacientes, posterior a la crisis, si es focalizada, pueden presentar un déficit focal, es decir, una monoparesia, una hemiparesia, ¿verdad?, que representa únicamente el 0.4%. Entonces, cuando eso pasa y ven que mueve menos una pierna, un bracito, la mamá se va a dar cuenta inmediatamente, y más si ustedes han identificado que es la zona donde estuvo teniendo la convulsión. Entonces tranquilicen a los padres, porque esto suele ser un evento transitorio. Y aquí tenemos la distribución. El 70% son convulsiones febriles simples, ¿verdad? Lo que quiere decir que la mayoría de estos pacientes presentan crisis simples, benignas, que si bien es cierto clínicamente impactan y preocupan a los papás, pero ustedes pueden tranquilizarlos que ahí no va a pasar nada. Y únicamente el 30% presenta convulsiones febriles complejas, ¿verdad?, que muchas veces pues ya nos pueden llevar a hacer un estudio un poco más exhaustivo del paciente y no tomarlo tan a la ligera. Ahora,
el pediatra, el médico general, cuando la mamá llega y tiene este bebé entre estas edades y tiene fiebre, siempre les va a preguntar a ustedes, ¿cree que me puede convulsionar? ¿Verdad? Hay algunos niños que llegan a consultar porque tiene bronquitis, alguna infección, otitis, etcétera, y a veces convulsionan en la sala de espera del doctor, ¿verdad? Cuando ustedes llevan ese control de estos niños, tienen que conocer cuáles son los factores de riesgo de una primera convulsión febril, a qué niños les podría dar. Entonces, tienen que tomar en cuenta los siguientes aspectos cuando hay una prolongada hospitalización en la etapa neonatal, es decir, cuando esta hospitalización es arriba de 2 o 3 semanas, ¿verdad? Porque tuvo una asfixia perinatal, porque tuvo una sepsis, etcétera, una sepsis temprana o tardía, ¿verdad? Y sobre todo, si hubo sepsis y si hubo alguna complicación neurológica, algún desequilibrio hidroelectrolítico, etcétera, pero que tuvo una permanencia arriba de 2 o 3 semanas. Este es un factor de riesgo importante. Retraso en el desarrollo psicomotor, ¿verdad? Entonces, se llevan ustedes ahí la tabla de desarrollo del niño y saben que si está retrasado, ¿verdad? Tiene alto chance de poder convulsionar por fiebre. Y cuando dijimos el familiar de primer grado, el padre o la madre convulsionó alguna vez en su infancia por fiebre, eso sí, por fiebre, entonces este niño puede convulsionar de nuevo. Y la asistencia a guardería, esto no es tan, digamos, no es un aspecto tan contundente, pero que sí se considera porque lógicamente hay mayor contacto con otros niños y con otros niños enfermos. La asistencia a la guardería, los kinder, etcétera, eleva las probabilidades de infecciones, infección, fiebre, convulsión. Ahora ese es para una primera convulsión. Factores de riesgo de recurrencia cuando el padre o la madre ha convulsionado. Este es un factor de recurrencia porque lógicamente después del primer susto que ustedes atendieron, después del primer susto de los papás, ustedes no se van a asustar, pero los papás sí. Entonces, después de ese susto va a preguntar, oiga, y le va a volver a dar. Entonces, ustedes tienen que tener ya una idea de las probabilidades de recurrencia. ¿En quiénes? Pues en aquellos que el padre o la madre ha tenido crisis febril, cuando la edad de inicio es menos de 18 meses, ¿verdad? Este niño tiene más chances porque a más temprana edad, con un cerebro más inmaduro, fue susceptible de presentarla. El nivel de temperatura. Esto se refiere a aquellos niños que convulsionaron con 38 grados. Es un nivel bajo de temperatura. De hecho, muchas mamás, y ojalá que lo tomen en cuenta en sus historias clínicas, muchas mamás dicen, si el niño no tenía fiebre cuando convulsionó, la siguiente pregunta de todo doctor debe de ser, ¿y después de la convulsión le dio fiebre? Porque en ese momento presenta la convulsión justamente cuando está teniendo una rápida elevación. Nosotros usualmente los adultos no tenemos esas elevaciones así tan súbitas, ¿verdad? Nosotros empezamos a sentirnos mal y empezamos a tener febrículas y luego ya se nos instala un proceso febril, en aquellos casos donde hay una bacteria, una salmonela, etcétera, un proceso febril ya bien definido, bien instalado. Los niños no, el niño anda jugando y el niño súbitamente puede tener fiebre y súbitamente puede tener una convulsión febril. Entre más pequeños son, más chance tienen de eso, así es que siempre pregunten, ¿verdad? Porque acuérdense que para las mamás o las abuelitas este es el termómetro, no tenía nada. Entonces, para nosotros que le hacemos un seguimiento, claro, para nosotros que hacemos un seguimiento es importante porque no es lo mismo el abordaje de una primera convulsión afebril que de una febril. Y esto también es relevante porque eso muchas veces cuando esa febril nos lleva a hacer otro tipo de estudios que eventualmente pueden poner en riesgo al paciente. Así es que siempre pregunten, señora, ¿después le dio? Ah, no, sí, después sí le dio, doctor, y no le bajaba y que no sé qué, y bueno, en fin,
tienen que hacer esa pregunta, siempre bien importante y bien orientadora para nosotros. Y la otra cosa, la duración de la fiebre, que era justamente lo que les estaba diciendo. No es lo mismo aquel niño que le dice, o aquella mamá que le dice, perdón, la mamá la que dice, mire que tenía 2 días de tener temperatura, tenía 2 días de estar malito. Entonces ya uno ve que dentro de ese proceso se presentó, pero aquella que dice estaba sano, o sea que la fiebre tendría o la febrícula tendría unas 4 horas de haberse instalado, ese niño es más susceptible que aquel que aguantó 2 días con fiebre y a las 48 horas de ese proceso lo presentó. Así que siempre es importante preguntar cuánto tiempo tenía, ¿verdad?, de haber iniciado ese proceso infeccioso. Y aquí tenemos este esquema sencillo. La mayoría solo presentan una sola convulsión. En un 32% de los pacientes eso no va a volver a recurrir. El 15% pueden presentar 2 convulsiones. Estas convulsiones pueden decir, mire, si es que al año le dio la primera y a los 3 años le dio la segunda, entonces el intervalo entre una y otra pues es bastante largo y ese niño lógicamente no va a volver a tener una tercera. Y aquí hay el 7% que es el menos porcentaje de los pacientes pueden tener 3 o más, porque en realidad también eso vemos. Entonces, con respecto a los riesgos de recurrencia que habíamos mencionado, la poca elevación febril, el tiempo de duración de la enfermedad, los familiares de primer grado, etcétera, etcétera, cuando no hay ninguno, tal como decía el gráfico pastel, solo el 14%, quiero decir, un 14% de chance de que eso vuelva, prácticamente nada. Un factor 20 a 23%, 2 factores, ya se incrementa el chance de que venga una segunda o tercera convulsión. Si hay 3 factores, un 62%, y 4 factores, un 76%. A más factores, más probabilidad de que haya una recurrencia, y eso hay que decírselo a los papás para que estén pendientes de consultar cuando el niño empieza a tener fiebre. Aquí tenemos ninguno en ese otro gráfico y ven ustedes cuando tiene 4 factores el chance elevado de volver a tener crisis. Ahora bien, siempre la pregunta del millón de los papás, ¿y el niño tiene epilepsia? O sea, todo mundo, todos piensan que el niño tiene epilepsia. La mayoría de los médicos está tratando a este paciente pues por las referencias que recibimos con tratamientos antiepilépticos y el niño no tiene epilepsia. Entonces este es un aspecto importante a saber porque es una pregunta que le van a hacer los papás. Puede convulsionar de nuevo, puede tener una primera convulsión, puede recurrir después de la primera convulsión y podría desarrollar epilepsia, que eso es lo que más preocupa a los padres. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo a los que nos referimos? Retraso psicomotor o anormalidades neurológicas, algún grado o algún tipo de parálisis cerebral, retardo mental, ¿verdad? O niños que están dentro del espectro autista, trastornos generalizados de desarrollo, etcétera. Cuando la convulsión febril fue complicada, y lógicamente si tuvo 2 y esa convulsión fue complicada, fue focalizada en el mismo lado, entonces ojo con ese niño que tiene probabilidad, es un factor de riesgo. Y si hay historia familiar de epilepsia, son factores de riesgo. Esto no quiere decir que porque presenten esto ya damos por sentado de que el niño va a tener epilepsia. Tiene retardo mental, esté seguro que la va a hacer. No, mire, su niño de seguro que la va a hacer. Entonces ya esa mamá se va a ir, esos papás van a estar sumamente preocupados y la verdad que no siempre es así. Ahora, el riesgo de tener epilepsia, la población general es de un 2 a 3%.
Ese es de todos, hayan convulsionado o no hayan convulsionado por fiebre. Cuando existe factor de riesgo, cualquiera de estos que mencioné, el riesgo de tener epilepsia se incrementa, pero no quiere decir que porque tienen uno, como mencioné, por ende va a tener epilepsia. No, eso no es así. Hablamos de factores de riesgo. 2 o más factores, pues ya el chance de tenerla se incrementa, ¿verdad? Pero no quiere decir, repito, que la va a tener. Y aquí hay una tabla, ¿verdad?, donde nos abrevia los factores que pueden ocasionar recurrencia y los factores que pueden ocasionar epilepsia. Y entonces, si ustedes ven, son factores definitivos, posibles factores para una recurrencia, no son factores de riesgo. Ahora, lo importante aquí es ver los diferentes aspectos, ¿verdad?, conocer el espectro alrededor del cual se manifiestan las convulsiones febriles. Hay que tener, si bien es cierto, no es una enfermedad, no es algo complicado, pero hay que tomar en cuenta todos estos aspectos que son de los que hemos estado hablando. Aquí están lo que había mencionado. Este es un resumen de los factores predictores de tener una primera convulsión febril. ¿Cuál es la evaluación clínica? Ya conocen ustedes esto, ya se memorizaron la charla y entonces ahora ya está en la emergencia y le llega el paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lógicamente un examen neurológico, ¿verdad? Sobre todo, acuérdense que hay muchas de estas crisis que no son presenciadas por nadie. O ya cuando llegaron los papás y el niño estaba, acuérdense que las crisis, las convulsiones pueden tener un inicio focal. Y este inicio focal después generalizarse. Llegan los papás o llega la abuelita cuando ya está en la etapa generalizada. Nadie puede saber en realidad toda la secuencia de eventos que se dio alrededor. Así es que hay que examinarlo bien a ver si no encuentran ustedes un déficit focal en ese niño. Punción lumbar, cuando las convulsiones se dan abajo de los 18 meses. Ahora, esto nada más es una recomendación, es decir, todos los niños menores de 18 meses que convulsionen no se les niega una punción lumbar. ¿Por qué razón? Porque los signos y las manifestaciones de las meningitis, de las neuroinfecciones son inespecíficas y la convulsión febril es la primera manifestación de una neuroinfección. Si ustedes hacen la punción, aunque el niño se vea bien y hacen la punción, es mejor una punción blanca que un retraso en ese diagnóstico. Porque si ustedes retrasan el diagnóstico de meningitis, las secuelas posteriores son secuelas irreversibles y quedan para el resto de su vida. Por lo tanto, una punción lumbar ni se le tiene asco ni se le niega a nadie. Ahora bien, estos 18 meses solamente es un parámetro. Si ustedes sospechan o algo no les gustó en un niño de 2 años o de 3 años, que esté soporoso, que esté vomitando, que no encontraron foco infeccioso, simple y sencillamente le toca, no amaguen, que les preparen el equipo y hacer PL. Como repito, es mejor una punción blanca y no que se nos vaya a escapar una Neisseria, meningitis, etcétera. Electroencefalograma. Uy, ¿qué pasó? Electroencefalograma. Bueno, esto cuando son convulsiones febriles simples, la mayoría de literatura no lo recomienda, ¿verdad? No es tan necesario, no es tan indispensable. Eso dice la literatura. Sin embargo, los neurólogos y los pediatras en todos los países desarrollados le hacen el estudio al 100% de los pacientes. Ahora bien, desde mi punto de vista y mi experiencia manejando estos niños, es conveniente hacer el examen. En primer lugar, porque es un examen totalmente fisiológico, que no implica un riesgo y que de alguna manera nos aporta informaciones, justamente porque hablábamos de los riesgos eventuales de tener epilepsia en algunas poblaciones de pacientes,
y lo otro es que con ese examen tranquilizamos a la mayoría de los papás. En el fondo de todo es por esa tranquilidad, ¿verdad?, que podemos llevar. Pero sí, en los países desarrollados se lo hacen al 100% de los pacientes que convulsionan. Si uno piensa, en realidad es un evento sumamente traumático para los padres y están angustiados cuando llegan a las consultas. Estudio de neuroimagen, una tomografía, una resonancia magnética cerebral. Eso en una convulsión febril simple no está indicado. Y comúnmente estamos viendo ahora que llegan los pacientes con estudios de neuroimagen, porque esto lógicamente sí implica un riesgo, hay que sedar a los niños. Entonces, por otra parte, la tomografía, que lleva una gran cantidad de radiación, en casos excepcionales sí se toma cuando han tenido un estatus convulsivo focalizado. Ahí no le nieguen un estudio de imagen, está justificado, o cuando ustedes evalúan al niño ven un déficit focal. Hay una parte de su cuerpecito que no mueve. Cuando ustedes hacen las maniobras de paracaídas o la bipedestación, hay un piecito que no lo está moviendo bien, o un bracito. Entonces es mejor hacer el estudio y quedarnos todos tranquilos de que no está pasando nada. Ahora, tratamiento agudo. Bueno, esto ya lo conocen todos. Llega convulsionando el paciente a la unidad de emergencia, el diazepam intravenoso, sí, pero tiene diarrea, tiene una gastroenteritis, está deshidratado, no se le hallan las venas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, diazepam rectal, ¿verdad?, con jeringa de tuberculina. En otros países pues hay dispositivos que ya tienen el gel de diazepam y se aplican vía rectal a estos niños lactantes. Midazolam intravenoso o midazolam intranasal, que es de las recomendaciones en alguna literatura, o lorazepam intravenoso o vía rectal, que este es el que menos ocasiona depresión respiratoria en todo caso. Ese es el agudo, a parar la convulsión. Tratamiento profiláctico continuo. Son dos los fármacos los que se postulan para el tratamiento profiláctico continuo. Sin embargo, el tratamiento profiláctico hace algunos años seguía siendo una controversia. Ahora ya no es tan controversia, porque ahora se ha determinado que no es necesario el tratamiento, salvo excepciones. Entonces, cuando en algún momento se determina cuáles pacientes se les va a administrar, entonces estos son los dos fármacos de elección para el tratamiento. Recuerden ustedes, ¿verdad?, que no todos, la mayoría son convulsiones febriles simples en un 70%. Ningún efecto en convulsiones en contexto febril, fenitoína, carbamazepina. Este es el tratamiento profiláctico intermitente, que es el diazepam oral, que se había propuesto ya hace muchos años, pero que se ha visto que no tiene ninguna utilidad. Es decir, que empezaban a dar el tratamiento de diazepam, de Valium vía oral, un tiempo hubo jarabe, ¿verdad? Pero eso en los estudios que se realizaron, controles, no había ninguna diferencia entre los niños que se trataron y los que no se trataron. Por ende, mejor no se usa, y entonces este tratamiento está abolido. ¿Cuál es el espectro y cuál es el pronóstico de las convulsiones febriles? Las convulsiones febriles son benignas, no ocasionan ningún daño, no van a ocasionar daño en la neurona, su curso es benigno, y aunque haya convulsionado varias veces, el paciente no va a tener ningún efecto en la inteligencia, ni en la conducta, ni en la memoria, ni en las habilidades motoras, y mucho menos en su desempeño escolar. Y esa ha sido mi experiencia, ¿verdad?, que no tiene ningún impacto en el neurodesarrollo de los niños.
En conclusión, son comunes, etiología desconocida, muy raro que haya una epilepsia subsecuente, muy raro que hayan crisis prolongadas o estatus convulsivos febriles, tratamiento farmacológico continuo muy rara vez está indicado, sino que no está indicado. Repito, ya no es una controversia, convulsionó al año, convulsionó a los 3 años, ya llega con tratamiento con fenobarbital. Decirles que más daño hace que prescribamos un fármaco antiepiléptico que puede ocasionar reacciones anafilácticas severas. Hemos tenido niños graves de Steven Johnson porque han prescrito, han medicado con fenobarbital. Entonces, no medicar a los niños con convulsiones febriles simples. Si tienen duda, no den tratamiento, tienen que tranquilizar a los papás, que ese es uno de los aspectos más importantes y es parte del arte de la medicina. Y muchas gracias por su atención. No sé si